De la mañana, 37 minutos. Es momento de conocer las propuestas de los candidatos en la carrera por llegar a la presidencia. Y al tablero de Noticias Caracol llegó el precandidato Juan Manuel Galán. Bienvenido, precandidato. Muchas gracias, Daniela. Encantado de estar acá en Noticias Caracol. Bueno, director del Partido Nuevo Liberalismo y entre otros cargos, ha sido senador, recordemos, durante 3 periodos consecutivos, ¿cierto? Así es. Bueno, precandidato, antes de entrar en materia con sus propuestas, quiero preguntarle por un tema de coyuntura nacional. Desde ayer amanecimos con esta nueva tensión comercial, diplomática, ahora con Ecuador. ¿Qué haría usted para ayudar o acompañar de alguna manera a esos sectores afectados por cuenta de los aranceles impuestos unilateralmente por un vecino país, en este caso Ecuador? Tenemos que garantizar, Daniela, unas relaciones transfronterizas adecuadas, fluidas, que no afecten a los transportadores, a los comerciantes, a los empresarios, a los exportadores, que son los verdaderos afectados siempre por estas crisis diplomáticas. Abrir los canales de diálogo, buscar una concertación, una cooperación, una colaboración y sobre todo extirpar la ideología de las relaciones internacionales. Con ideología no vamos a resolverle los problemas que tiene la gente en la frontera. Bueno, precandidato, entremos en materia con sus propuestas. Vamos a hablar de 3 temas y comencemos con uno que ocupa los primeros renglones en las preocupaciones de los colombianos. Tiene que ver con la seguridad. ¿Cuál es su estrategia? Y aquí estamos viendo algunas imágenes tomadas de una herramienta tecnológica que usted va a usar y que es clave. ¿Por qué? Sí, lo importante de esta herramienta es que es el geovisor, para que sepamos exactamente cuál es el problema distribuido en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos cifras del 2023, que son las últimas cifras de cultivos ilícitos, de prácticamente 250.000 hectáreas. Pero en el 2024, el gobierno actual no ha publicado las cifras. Son cifras que han estado censuradas, no conocemos los informes de cultivos ilícitos en el 2024, las cifras reales. Pero hay que abordar esto de manera integral, Daniela. ¿Qué propongo yo? Donde más le duele a los narcotraficantes es los laboratorios, los cristalizaderos, porque alrededor de los cultivos están los oleoductos. Entonces ellos sacan del oleoducto lo que necesitan para producir el clorhidrato de cocaína. Es que para que entendamos bien el problema, la hoja de coca, para que se transforme en el polvo blanco, que es el clorhidrato de cocaína, necesita éter, acetona, cemento, permanganato de potasio y gasolina. Sin eso no se puede transformar en clorhidrato de cocaína. Entonces tenemos que atacar también el problema desde los precursores químicos. Usted está hablando desde la raíz, digámoslo así, del problema. Desde la raíz del problema, que no solamente son los cultivos ilícitos, sino también los precursores químicos que llegan a esas zonas y la manera como tienen redes logísticas de aprovisionamiento de estos precursores químicos los narcotraficantes. Donde más le duele a los narcotraficantes que los golpeen es en los cristalizaderos y los laboratorios. Bueno, ahora la extorsión, que ese es otro dolor de cabeza. Atlántico encabeza la lista de los departamentos también afectados por este flagelo. Antes de entrar a la extorsión, yo quiero utilizar un símil sobre el narcotráfico. En Colombia hemos tenido el pecado sin el género y con la penitencia. El pecado porque cargamos de fama de estado narco en todo el mundo, sin el género porque el kilo de cocaína exportado en puerto en Colombia vale $5.000. Si ese kilo llega a Australia puede valer $250.000. Entonces, ¿dónde se está quedando la plata del crimen organizado? Fuera de Colombia. Y con la penitencia porque aquí cargamos con la corrupción y con la sangre que produce el narcotráfico. En materia de extorsión, este es el delito en este momento que está afectando más a todo el país, porque la gente no se siente protegida para denunciar. Los gaula de la policía, del ejército, que es el instrumento para combatir a los extorsionistas, están debilitados, no tienen herramientas tecnológicas suficientes ni pie de fuerza para atender ese reto de la extorsión. Entonces, lo que tenemos que buscar como solución a la extorsión es una cooperación que yo propongo entre la Policía Nacional y las empresas de seguridad y vigilancia privada, que tienen un pie de fuerza, Daniela, de prácticamente 400.000 hombres. Tenemos que integrar la cooperación y la coordinación entre los dos. Obviamente no vamos a crear paramilitares en las ciudades, de empresas de vigilancia y seguridad privada, están regulados, controlados, pero por ejemplo pueden hacer presencia en los parques, pueden hacer presencia alrededor de los colegios donde hay microtráfico. Sí. Y para la extorsión, pues pueden acompañar a las personas para protegerlas y para que denuncien, porque el problema de la extorsión es que la callejera no se denuncia, que es la que está afectando a Barranquilla, por ejemplo, que es el de la moto que pasa y muestra la pistola en el cinto y dice, bueno, ¿cómo está la seguridad por acá, doña Daniela? ¿Está bien?
bien? ¿Está tranquila? Ah, bueno, más tarde paso por acá, pero me entrega los 10.000, los 20.000 pesos que tiene que pagar para que yo le preste seguridad. Nada más Necesitamos presencia oficialmente desde se la conocieron policía. 4.000 datos, nos pasamos al siguiente tema, 4.000 denuncias el año pasado, pero en temas oficiales, ahora quienes no lo hacen, quienes no denuncian. Hablemos ahora de violencia letal. Bueno, aquí tenemos un grave problema porque una de las ciudades más violentas en el mundo, con más homicidios, es Zamora, en México, que tiene alrededor de 192 homicidios por 100.000 habitantes. En este momento, en Tibú, en norte de Santander, tenemos una tasa a octubre de 2024 de 242 homicidios por 100.000 habitantes. El corazón del Catatumbo. El corazón del Catatumbo. Aquí en el Cauca, por ejemplo, hay una operación militar en curso que es Perseo 2, pero tenemos tasas de homicidios que superan en varios municipios los 100 homicidios por 100.000 habitantes. Sí. Sobre todo en Suárez, Cauca, en todas las zonas que han sido afectadas, en el Plateado. Entonces, Colombia hoy, Daniela, no es una potencia mundial de la vida, es una potencia mundial del homicidio, de la violencia, y eso lo tenemos que cambiar. Precandidato, pero estamos viendo también que últimamente esos grupos armados ilegales ya no están operando en las zonas rurales, están llegando a las zonas urbanas y la población civil prácticamente se convirtió en una barrera para que las fuerzas militares pues los ataquen, realmente se lleven a cabo esos combates. ¿Usted qué haría para evitar que esa población civil siga convirtiéndose en esa barrera para evitar atacarlos y acabar con ellos? Bueno, lo primero es fortalecer las capacidades de nuestra fuerza pública y ahí hay dos capacidades perdidas que hay que recuperar. La primera, la movilidad aérea, y en eso los helicópteros son fundamentales. Los Mi-17, que es la columna vertebral del transporte de tropa, tenemos que recuperarlos porque prácticamente todos están en tierra sin mantenimiento y no están volando. Los Black Hawk y los Arpía, que son los mismos Black Hawk artillados que tiene la Fuerza Aérea. Toda esa flota de helicópteros hay que ponerla a volar, hay que activar las capacidades satelitales que tiene la Fuerza Aérea para precisamente hacer vigilancia y control, inteligencia fundamental, ir por la plata de estas estructuras criminales, golpearlas en el corazón de sus finanzas, de su sustento, recuperar la confianza de las agencias internacionales de inteligencia que han perdido la confianza para precisamente cooperar y compartir información de inteligencia con Colombia para desestructurar sus redes de lavado de activos, su penetración, Daniela, en los programas de alimentación escolar. El ELN está metido en los subsidios, el ELN está metido en el programa de alimentación escolar, en varios contratos que tienen que ver con la administración pública. Todo eso lo tenemos que neutralizar atacando con inteligencia tecnológica y financiera el corazón de sus finanzas. Precandidato, ahora la instrumentalización de los menores. Estábamos viendo el informe de medicina legal también entre los muertos en el combate de hace unos días, justamente en norte de Santander, eran menores de edad. Se está instrumentalizando a los niños. A la fuerza pública hay que darle la instrucción y la orden de proteger a la población civil, que la población civil sienta que la fuerza pública llegó para quedarse, que el Estado no va de visita a las regiones y luego se retira o que hay operaciones y no se sostiene la presencia de la seguridad y la presencia de la fuerza pública. Trabajar para que no haya reclutamiento de menores y combatir esas estructuras que están reclutando forzadamente a los niños, instrumentalizándolos para cometer delitos. Pero para eso tenemos que rescatar a nuestros niños, tenemos que darle oportunidades a nuestros niños distintas a raspar coca, como dijo el niño. Ah, bueno, un caso que presentamos aquí en Noticias Caracol. Noticias sí, Caracol. Mi compañera Stephanie hablaba de esa historia. Que un para niño comprar cuadernos necesitaba raspar coca porque no tenía otra opción, no tenía otra oportunidad. La gente hay que darle oportunidades, porque si la gente no tiene oportunidades, no tiene opciones, ¿qué puede hacer la gente en el territorio amenazada a merced de estas estructuras criminales? Entonces lo que hay que hacer es una presencia sostenida, permanente, para apoyar a la gente y para acompañar a la gente para que denuncie y se sienta protegida. Bueno, precandidato, ya que estamos hablando de seguridad, vamos a conectarnos con mi compañero John Alex Senado, quien está allí en Cali, justamente Valle del Cauca, pues es uno de los departamentos también más afectados. El 2024 fue un año muy doloroso en materia de seguridad. John Alex, el precandidato lo escucha.
Candidato, saludo especial desde Cali. Yo tengo una pregunta muy puntual y es, si usted se convierte en presidente, ¿qué estrategias implementará para garantizar la seguridad de los colombianos? Pero quiero hacer especial ahínco en la fuerza pública, la encargada de combatir a estas estructuras criminales que delinquen en todo el país, pero aquí en el suroccidente del país donde tienen mucha presencia, sobre todo en el área rural. ¿Será usted un presidente de diálogo o impondrá la fuerza del Estado? Vamos a imponer la fuerza del Estado y la fuerza de la ley en todo el territorio nacional. Recuperar el orden, recuperar la autoridad, ponerle fin a la paz total, que ha sido la paz total para traquetear en paz. Eso es en la práctica lo que ha sido la paz total. No puede haber más negociaciones de tipo político, colectivo, con estructuras que simplemente delinquen y cometen crímenes como el ELN. En el Valle del Cauca tenemos, por ejemplo, la Inmaculada en Tuluá, que es una banda peligrosísima. Tenemos la Jaime Martínez actuando en las postrimerías de Cali desde Jamundí. Entonces la policía es un actor fundamental y yo tengo un plan para la policía porque yo soy parte de la reserva de la policía, soy mayor profesional oficial de la reserva y quiero apoyar sobre todo el nivel ejecutivo, Daniela, de la policía, que son los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los subcomisarios y comisarios que deben profesionalizarse, deben tener estímulos, deben tener dignificación laboral, salarial, poder tener oportunidad de viajar al exterior, capacitarse, porque ellos son la base de la policía, el policía de la calle, el de vigilancia, el que interactúa con el ciudadano, el que está en el CAI y le responde al ciudadano. Ese policía también tiene que tener una buena salud mental y una buena salud emocional para atender adecuadamente al ciudadano. Entonces, desde los CAI vamos a tener al supervisor también de la empresa de vigilancia y seguridad privada para que con tecnología e inteligencia artificial actúen en donde más le está doliendo hoy a los colombianos en las ciudades. El hurto, la extorsión y el microtráfico en parques y alrededor de los colegios. Bueno, precandidato, pasemos ahora a otra preocupación. También por estos días lo evidenciábamos, la salud no sale de esos cuidados intensivos. Estamos hablando de otra deuda de parte de la nueva EPS que deja en vilo a más de 11 millones de pacientes. Hace un instante mi compañera Luisa también revelaba un preocupante panorama que ha encontrado la Contraloría. ¿Qué va a hacer para sacar a la salud de esta crisis que vive el país? Bueno, primero, Daniela, tenemos que honrar las deudas acumuladas del sistema que siguen creciendo por la política equivocada de este gobierno que le metió ideología a un proyecto de país que era el sistema de salud como una alianza público-privada que lleva más de 30 años vigente en el país y que logró dos cosas muy importantes, trascendentales para la gente. Una, cubrimiento prácticamente universal en materia de salud. Y el segunda cosa, protección financiera para las familias, que enfermarse no significara recaer en la pobreza, porque había un sistema que respondía. Entonces hay que honrar las deudas, pero a partir de este momento garantizarle al sistema, a los prestadores, al talento humano en salud, a los técnicos, no reciben los sueldos hace meses, que se les va a pagar, que se les va a pagar. Y vamos a mirar la manera de cómo honramos las deudas acumuladas del sistema. Algunos proponen titularizar esas deudas, esa es una opción, pero vamos a honrar esas deudas y vamos a empezar a pagar desde este momento todos los servicios que se presten para que el sistema siga funcionando y para que la gente que ustedes han presentado en Noticias Caracol, como el señor trasplantado que no tiene acceso al medicamento, entonces se deterioró su salud, era carpintero y no puede trabajar. Como la paciente de enfermedad huérfana también, que le dijeron, no, usted está condenada a la eutanasia porque usted no tiene otra opción de vida. Lamentable. Y precandidato, ¿y cuál es su propuesta con ese sistema de salud mixto, un modelo de prestación de servicio en lo urbano, pero también en lo rural? Eso es muy interesante. Tenemos que tener una diferenciación, por ejemplo, de la UPC en los territorios y en las ciudades, porque los costos, los gastos son distintos. Por ejemplo, el caso de un niño que le dio neumonía en Jurado, Chocó, y el papá se fue con el niño a Quibdó para ver si lo podían salvar. La mamá le dio la bendición porque solo tenían 100.000 pesos para transportarse hasta Quibdó. Se fueron y el niño llegó a Quibdó, pero pues en Quibdó no tenían tampoco la posibilidad de atenderlo. El niño se murió y el papá lo tuvo que enterrar en Quibdó y devolverse. Y la mamá pues le dio la bendición y ni siquiera pudo enterrar a su hijo. Entonces tenemos que diferenciar lo que es la UPC
para los territorios y para las zonas urbanas donde los costos son distintos. Bueno, pues son dramas que realmente se repiten. Solamente un caso que presentamos a diario y no imaginamos cómo esto se sigue presentando en el resto del país. Precandidato, hablemos ahora de conectividad, de infraestructura vial, y para ello quiero que nos conectemos con mi compañero Isaac Rivera. Isaac, en Cartagena también ha tenido algunas problemáticas o denuncias sobre este sector. Cuéntanos, Isaac, la pregunta. Candidato, buenos días desde Cartagena. Quiero preguntarle exactamente por ese tema de la conectividad vial. En la vía, por ejemplo, que comunica Barranquilla con Cartagena, tenemos una doble calzada inconclusa por la liquidación anticipada de la concesión. Varios kilómetros de la vía que comunican a Barranquilla con Santa Marta, por ejemplo, se han visto afectados por la erosión costera y en reiteradas ocasiones los gobernadores del Caribe han propuesto que para mejorar esa conectividad se puede poner en marcha la construcción de un tren regional. ¿Cuál es su lectura con respecto a este panorama, candidato, y qué hacer para mejorar la infraestructura vial en el Caribe? Bueno, la infraestructura, Daniela, tiene que ser un proyecto de país. Y aquí hablemos de seguridad, no solamente la seguridad física, que ya la tratamos, sino seguridad jurídica. Yo quiero plantear una estabilidad jurídica a 25 años para las grandes inversiones que necesita el país para desarrollar y consolidar su infraestructura. Hay que terminar las dobles calzadas que están sin terminar. Es increíble que las 3 ciudades principales de la costa no tengan ya su doble calzada conformada. Proyectos también de desarrollo férreo para carga, sobre todo, pueden ser muy interesantes para transportar la carga del país, pero hay que buscar una coherencia en esos proyectos de país. Por ejemplo, si nosotros le vamos a apostar en toda esta zona de la Orinoquía colombiana a la agricultura industrializada, pues tenemos que ser coherentes en cómo vamos a conectar nuestros puertos, nuestra infraestructura aeroportuaria, los terraplenes que se necesitan para rápidamente sacar los productos, que fue lo que hizo Brasil con Mato Grosso. Desde el año 2000 al año 2025, que se convirtió Brasil en el primer exportador mundial de alimentos. Entonces, la conectividad de las vías terciarias, que vamos a hablar un momento sobre eso, es fundamental también, porque donde termina la carretera empieza el crimen. No, si quieres volverte rico, construye carreteras. Y que además se enfrentan a los cambios que tenemos climáticos. Entonces, cada vez que llueve se vuelve una tragedia para que los campesinos saquen sus productos porque no hay vías, no estamos en esa capacidad. No hay vías, no hay capacidad y además no podemos seguir raspando nuestras montañas para construir las carreteras. Tenemos que a largo plazo hacer los viaductos y los túneles. Para eso se necesitan grandes inversiones y para que las grandes inversiones lleguen, para recuperar las alianzas público-privadas, necesitamos seguridad jurídica, estabilidad en las reglas de juego. No podemos seguir con ese modelo fracasado de cada 18 meses hacer una reforma tributaria para cambiar las reglas de juego. Así no va a llegar la inversión ni va a haber confianza para invertir. ¿Cómo va a conectar al país en materia de Internet? Hay una deuda sobre todo con estas regiones, Arauca, Puerto Carreño, Nírida, Mitú, Quibdó. No tiene conectividad. Tenemos que conectar y vamos a conectar a todas esas zonas del país, empezando por los puestos de salud y también por las escuelas. Pero para eso también tenemos que educarnos en un uso adecuado de la tecnología. No es solamente tener tecnología por tenerla, sino ¿qué uso inteligente le vamos a dar a la tecnología para la educación, para la salud, para la justicia, para la seguridad, para todo? Porque hoy, por ejemplo, el 40% del país, Daniela, no tiene internet, no tiene conexión. Y la conectividad le permite a la gente tener oportunidades, que no seamos este país tan desigual que somos, para poderse educar, formar, para poder tener ingresos, trabajar, gracias a la conectividad. Bueno, precandidato, vamos a terminar entonces este diálogo y esta presentación de sus propuestas con preguntas rápidas para respuestas concretas, ¿sí o no? La mejor reforma, bueno. Usted me dice y yo le voy a responder en esa casilla. ¿Presentaría una nueva reforma tributaria? Sí, pero para simplificar el estatuto tributario, la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. ¿Promovería una asamblea constituyente? Definitivamente no. La constituyente, para cambiar la constitución del 91, no, hay que aplicar la constitución del 91 y desarrollarla. ¿Mantendría modelo donde las EPS administran recursos de la salud? Definitivamente sí, pero con inspección, vigilancia y control, sin intervenciones de la Superintendencia de Salud, corruptas a politiqueros que se robaron la plata de la salud. ¿Impondría peaje a motos? Definitivamente no. ¿Pico y placa para vehículos híbridos?
No, yo creo que hay que seguir estimulando el uso de vehículos que contaminen menos. Bueno, nos vamos ahora para la siguiente. Bueno, le voy a quedar debiendo tal vez esas preguntas. Ya, las tengo. Cárcel para menores de edad homicidas. Cárcel sobre todo para los que están instrumentalizando a los menores de edad, reclutándolos. Ahí vamos a enfocar los esfuerzos, el orden, la autoridad, porque los niños son sagrados. Entonces no. De acuerdo a lo que dice la ley. Bueno, lo voy a dejar como cadena perpetua a violadores y feminicidas. No, lo que tenemos que trabajar es que se aplique la ley, que la gente sienta protección, que hagamos prevención, pero sobre todo una fiscalía con los instrumentos para investigar y para perseguir estos delitos que son los de mayor incidencia para las mujeres y para los niños. Adopción para parejas del mismo sexo. Sí, mantener lo que está vigente hoy. Nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Definitivamente sí. Y el 7 de agosto, reactivar el fracking en el Magdalena Medio para extraer el gas que le está costando tanta plata al bolsillo de las familias y a la matriz energética de nuestro país. Tenemos que incorporar esta capacidad urgentemente. Gas en la tierra y gas en el mar. Reduciría ministerios para ajustar los gastos. Vamos a reducir todo lo que sea gasto ineficiente, sobre todo las más de 800.000 órdenes de prestación de servicios que tiene en este momento el Estado, para reinvertir esos recursos en construcción de Estado territorial. ¿Sí o no? Legalización de la marihuana. Regulación del uso adulto, informado y responsable del cannabis. Sí. Sí. Pues, candidato, muchísimas gracias. Veremos entonces Gracias, qué pasa Daniela. el 8 de marzo en esa gran consulta. Muchas gracias. Ha sido muy amable por este tiempo. Gracias, Daniela.